El apóstol Pablo ha venido desarrollando el tema, el problema, dando una respuesta acerca del problema que existía en la iglesia de Corinto, que era que habían hermanos de la congregación que negaban la resurrección de los creyentes. Y él empezó a desarrollar desde el inicio de este capítulo las implicaciones de ello, de negar la resurrección de los creyentes. Era un argumento no válido para los creyentes en Corinto. Luego él empieza a hablar acerca del evangelio del versículo 1 hasta el versículo 9. Luego empieza a hablar acerca de todas las implicaciones del hecho de negar de que no hay resurrección de los creyentes, y Pablo lo que hizo fue conectar la resurrección de los creyentes con la resurrección de Cristo. El negar la resurrección de los creyentes es negar la resurrección de Cristo. Y ahí está el meollo de todo esto. Luego, en los versículos del 20 en adelante, prácticamente el argumento central de Pablo es que la resurrección de Cristo garantiza la resurrección de los creyentes, es decir, todos aquellos que han nacido de nuevo, es decir, todos aquellos que están en Cristo. Por eso es que él en el versículo 20 del capítulo 15 dice que Cristo son primicias de los que durmieron. Es decir, que Cristo es esa primera ofrenda, es ese primer producto que señala, que apunta a una cosecha completa que está aún por llegar. Qué precioso es pensar en eso, que Cristo es nuestra garantía de nuestra resurrección como creyentes. Luego viene Pablo y empieza a ampliar más su argumento y empieza a conectar la resurrección de Cristo con el fin de los tiempos, que fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada. Que antes que llegue el fin tiene que pasar dos cosas. En primer lugar, Cristo tiene que derrotar a todos sus enemigos, y luego dice en el versículo 26 que el último enemigo que será derrotado es la muerte. Y Pablo ocupa el Salmo 110, Pablo ocupa después el Salmo 8 para poder explicar y profundizar las implicaciones de eso. Entonces, en primer lugar, antes de que pase el fin de los tiempos, ¿qué era lo que tenía que pasar? Cristo tenía que derrotar a todos sus enemigos. Y el último enemigo que él iba a derrotar es la muerte. Y después de eso, Cristo iba a entregar el reino al Dios y Padre. Entonces, es increíble pensar eso, pero algo muy importante en Pablo y en las epístolas paulinas es de que él siempre da la parte teológica y después va a la parte práctica. Ahora que ya tenemos ese conocimiento, que ya tenemos esa teología acerca de la resurrección de los creyentes y cómo está conectada a la resurrección de Cristo y cómo éste está conectado con el fin de los tiempos, surge la pregunta que es la que yo le voy a hacer continuamente en el desarrollo de este sermón. ¿Qué va a hacer usted con respecto a esta verdad? ¿Qué harás tú? Y debemos de entender, hermano, que toda doctrina de la Escritura, toda verdad de las Escrituras es dada por Dios para que produzca una respuesta práctica. Ejemplo de ello, por ejemplo, Romanos del capítulo 1 hasta el capítulo 11 habla acerca de las verdades teológicas, y luego en el capítulo 12, versículo 1 dice, por tanto, hermanos, luego de haber hablado acerca de toda esta teología y toda esta doctrina, ahora practiquémoslo. Gálatas es lo mismo, Efesios es lo mismo. Hay una parte doctrinal, otra parte teórica que nos lleva después otra parte que nos lleva a la práctica. Y lo que más cuesta, hermanos, es esto: obedecer. Conocimiento. Nadie puede estar aquí diciendo, pastor, yo no sabía. Claro que sí, hermano y hermana. Han sido expuestos, al igual que yo, día con día a la palabra del Señor. Y gloria a Dios que estamos en una iglesia donde se está predicando su palabra. Pero ¿qué haces
con lo que tú aprendes día con día. ¿Tú eres obediente a la palabra? ¿Tú tienes un espíritu enseñable? ¿O pesa más tu necedad? ¿Pesa más tu orgullo? Y es mi oración en esta noche que el Señor nos dé corazones enseñables y humildes para recibir su palabra y ponerla en práctica. Vamos al versículo 29. Mire cómo inicia Pablo. Dice, de no ser así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué entonces se bautizan por ellos? Esta pregunta, este versículo, hermano, para que usted tenga una idea, es un misterio. Solo de este versículo, yo estuve leyendo que hay personas que sostienen que hay desde 40 interpretaciones hasta 400 interpretaciones acerca de esto, que era lo que trataba de decir Pablo, los que se bautizan por los muertos. Y les soy sincero, no sé qué significa, pero sí sé lo que no significa. Según el Nuevo Testamento, esto no significa que un cristiano pueda bautizarse por un inconverso que está muerto y este inconverso que está muerto pueda ser salvo, que es prácticamente lo que creen los mormones. Eso no es lo que enseña la Biblia. Eso no significa el bautizo de los muertos. La Biblia nunca sostiene esa posición. Somos salvos por la fe en Cristo y el bautismo es un símbolo, es una demostración visual y simbólica de la unión de la persona con Cristo a su semejanza de su muerte y su resurrección. Y que ahora va a participar en un cuerpo de creyentes en el cual va a buscar vivir en santidad, siguiendo sus mandamientos, siguiendo sus estatutos. Sin embargo, sí considero que hay dos posiciones muy fuertes con respecto a este versículo. Aunque les vuelvo a aclarar que es muy difícil saberlo, pero los voy a compartir. Algunos creen o sostienen que cuando Pablo habla acerca del bautismo o el bautiza por los muertos, se está refiriendo en alguna forma de bautismo vicario. ¿Qué significa esto? En primer lugar, quisiera aclarar que esto no se trata de algo que toda la comunidad estaba realizando. Y tampoco existe evidencia en las escrituras que toda la comunidad aprobaba esta acción o era de pleno conocimiento de toda la comunidad de los corintios. Cuando hablo acerca del bautismo vicario, no estoy hablando de lo que había mencionado antes, de lo que practicaban los mormones, que eso no sostiene las escrituras, sino que esto reflejaba alguna práctica de algunos creyentes de bautizarse por otros amigos o familiares que eran creyentes que murieron sin ser bautizados. Aunque eso no aparece, no queda muy claro, es una práctica muy desacertada. Sin embargo, no negaba el evangelio tampoco. Esa es la primera posición fuerte. La segunda posición fuerte, y es con la que yo me caso, es que se refiere a un bautismo cristiano normal. Algunos se bautizaban creyendo de que habían escuchado lo que habían escuchado acerca de la resurrección de los creyentes y querían formar parte de este grupo de creyentes que iban a ser resucitados al final de los tiempos. Pero también cuando hablamos acerca de un bautismo cristiano normal, se hace referencia a la muerte espiritual del creyente antes de su conversión o el cadáver después de la muerte. Por eso es que dice en el versículo 29, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si de ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué entonces se bautizan por ellos? Está hablando acerca de la muerte espiritual.
Pero hay otro punto de vista, siempre haciendo referencia acerca del bautismo cristiano normal. Y es que se refiere a creyentes vivos que dan testimonio externo de su fe en el bautismo por agua porque fueron atraídos a Cristo por el ejemplo, influencia y testimonio de otros creyentes que después murieron. Entonces, hermanos, debemos admitir en primer lugar que no lo sabemos, es un misterio este versículo, o cuál es el significado de este versículo. Sin embargo, yo me inclino más por la segunda posición cuando habla acerca de un bautismo cristiano normal. En todo caso, el punto de Pablo es que consideraba una contradicción a lo que ellos estaban sosteniendo, que ellos estaban diciendo que la resurrección de los creyentes no existía, no era algo real, no era algo verídico. Y Pablo les dice, si eso que ustedes dicen es cierto, entonces este bautismo de muertos es algo absurdo. ¿Por qué lo practican? No hay congruencia entre lo que ustedes están diciendo y lo que están haciendo. Es algo absurdo. Esta práctica no tiene sentido alguno hacerla si no existe la resurrección de los creyentes. Y la mente de Pablo, y es lo primero que estamos desarrollando acá, es la vida sin sentido si nosotros quitamos la resurrección de Cristo. Luego lanza una segunda pregunta. Mira el versículo 30, dice, y también, ¿por qué estamos en peligro a toda hora? Ahora Pablo se vuelve un tono más ministerial y se vuelve un tono más personal. Y les dice, hermanos, pónganme ojo y mucha atención con esta pregunta que les voy a hacer, Corintios. ¿Por qué estamos en peligro a toda hora si no hay resurrección de creyentes, si no hay resurrección de Cristo? Por eso es que se vuelve un poco más personal porque está ahorita abriendo su corazón para compartir acerca de su vida. Y recuerden que los corintios se oponían constantemente a los puntos de vista del apóstol Pablo porque ellos eran opuestos a él. Todo lo que decía Pablo, ellos lo negaban rotundamente. Ellos eran personas opuestas a lo que Pablo estaba diciendo. Incluso no reconocía su autoridad, y eso es algo que nosotros tocamos anteriormente en la carta a los Corintios. Pero esta pregunta que Pablo hace acerca de los peligros claramente habla acerca de su vida y del ministerio. Para que usted tenga una idea, vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Bueno, vamos un poquito antes, quiero ver, versículo 23. ¿A qué se refiere Pablo con los peligros? Versículo 23 dice, son servidores de Cristo, hablo como si hubiera perdido el juicio, yo más, en muchos más trabajos, en muchos más cárceles, en azotes, un sinnúmero de veces, con frecuencia en qué iglesia, en peligros de muerte. 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes. 3 veces he sido golpeado con varas. Una vez fui apedreado. 3 veces naufragué y he pasado una noche, un día y un día en lo profundo. Con frecuencia en viajes. Y ojo, aquí está lo que él está refiriéndose en el versículo 30. Dice, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. A eso se refería Pablo en el versículo 30 cuando dice, y también,
porque estamos en peligro a toda hora. El punto de Pablo acá es que dice, miren hermanos, ¿por qué creen ustedes que yo estoy en peligro a toda hora? Si ustedes piensan de que no existe una resurrección de los creyentes y por implicación no existe la resurrección de Cristo, entonces ustedes piensan que yo soy loco y voy a exponer mi vida en un peligro de esta manera por algo que ni siquiera es cierto. He sido expuesto a peligros, a poner su vida en multitudes de peligros por otros, para alcanzar a otros en el Evangelio. Si en dado caso ustedes dicen de que no existe resurrección de los creyentes, si no existe resurrección en Cristo, no tenemos esperanza. Entonces, esto que estoy haciendo yo es algo absurdo, es algo sin sentido. Si Cristo no ha resucitado. Pero este versículo también nos ayuda a entender el papel central que jugaba la resurrección de Cristo en la vida de Pablo, en la vida y el ministerio de Pablo. Y esto es algo que debemos de imitar. Lo que nosotros hacemos como cristianos carecería de sentido y fuera absurdo si negamos la resurrección de Cristo, amados hermanos. Sería absurdo pensar en esta vida venir, congregarnos, venir, pasar por alto la ofensa, venir y poder perdonar, venir y a través del dolor y el sufrimiento, ver cómo Dios se glorifica en medio de todo esto, ser agradecido con Dios si no existe la resurrección de Cristo. Y eso es algo que debemos nosotros de imitar. Y esa es la pregunta que tengo para ustedes en esta noche. ¿Qué puesto ocupa la resurrección de Cristo en su vida? ¿Qué puesto ocupa la resurrección de Cristo en su vida? Porque estas verdades que uno atesora claramente, si tú crees en esas verdades, se va a ver en tu vida. Vas a ser testimonio de ello. Entonces, ¿qué papel juega un papel central la resurrección de Cristo en tu vida, hermano? Y esto me lleva a pensar a mí que como cristianos practicamos lo que nosotros creemos. Practicamos lo que nosotros creemos. Amados hermanos, aquí nos están poniendo en la mesa la importancia de la resurrección de Cristo. ¿Cómo vivimos a la luz de esta verdad? ¿Cómo puedo saber yo, pastor, si en realidad estoy viviendo a la luz de esta verdad? Fácil, hermano, ¿qué tanto confías en Dios? ¿Qué tanto confías en Dios en medio de las pruebas, en medio del sufrimiento? ¿Qué tanto pones tu confianza en el Señor? Anteriormente Pablo había dicho que si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Somos los más miserables de todo el mundo. La fe, la confianza, la certeza. ¿Cómo está tu confianza en el Señor? ¿Cómo estás cultivando la confianza en el Señor? Pablo estaba pasando por diferentes peligros. Podemos venir, hermanos. Tú puedes decirme muchos versículos de la Biblia, me los puedes recitar, pero de nada sirve si esos versículos no han bajado a tu corazón y no lo has puesto en práctica. De nada sirve si tú no te sometes en obediencia a las verdades de las Escrituras. De nada sirve, hermano. Debemos de tener espíritus enseñables, corazones enseñables a su palabra. Creer en la resurrección nos lleva a confiar en Dios y tener esperanza.
Y eso es algo notable en el caminar cristiano. Me acuerdo que en una oportunidad estaba con una hermana muy querida. Y esa hermana me dice, pastor, ¿sabe qué? Yo me planteo el escenario, el peor escenario de todos para preparar mi corazón, me dijo la hermana. Hace unos años. Para preparar tu corazón, le pregunté yo, ¿qué? ¿Y qué provoca eso en tu corazón? ¿Qué provoca pensar en el escenario, en el peor panorama en tu vida? ¿Qué provoca eso en tu corazón, hermano, hermana? Solo se me quedó viendo y me dice, se me quedó pensando, la verdad es que me aflige más. Claro, hermano, si tú te empiezas a empezar a, a, a pensar en muchos panoramas fatalistas en tu vida, ¿qué cree usted que va a generar eso en tu corazón? Aflicciones, angustias, raíces de amargura, resentimientos, y eso va a ir creciendo, odio y todo, preocupaciones sin sentido, porque sabe, la mente es tan engañosa, el corazón es tan engañoso, hermano, que cuando uno está con esas cosas, sabe lo que hace, todo lo conecta y todo lo conecta para mal, cuando ni siquiera están conectadas las cosas. Yo le dije a esta hermana, ¿sabe qué? A partir de ahora debería de cambiar eso, porque tenemos una esperanza y nuestra esperanza es Cristo. Aún puede ser el panorama más fatal, oscuro, lo que tú quieras, amado hermano y amada hermana, pero en Cristo tenemos esperanza. Y si el Señor permite que yo pase por esa prueba, Él no me va a dejar solo. Esa es de forma práctica como yo puedo llevar este conocimiento, cómo puedo yo confiar en medio de todo esto en práctica. Confianza en Dios. Y eso es algo visible, hermano y hermana. Eso es algo, un rasgo de carácter, hermano y hermana. Una persona que confía en Dios se nota. Y no es que ande todo fuertecito ahí o fuertecito. ¡Guau! No. ¿Sabe cómo se nota? En la manera como responde antes las adversidades de la vida y antes las pruebas de su vida. Pablo dice acá que hay peligros, pero mire el versículo 31 y Pablo sigue exponiendo. Dice, les aseguro, hermanos, por la satisfacción que siento por ustedes. En otras Biblias dice, por la gloria, por la jactancia que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor, que cada día estoy en peligro de muerte. Y ojo, amados, existía mucha oposición por el avance del Evangelio. Y eso era tanta la oposición que el peligro que ellos, por el cual ellos pasaban, incluso ellos llegaban a meditar de que no iban a salir con vida de eso. Consideraban que iban a morir y habían perdido la esperanza de salir con vida. Veamos 2 Corintios capítulo 1. Y es curioso porque Pablo le da gracias a Dios en medio de todas esas adversidades por haber sido librado de la muerte posteriormente. 2 Corintios capítulo 1, versículo 8 dice, porque no queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho,
dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de la muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en quién, en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza, en que Él aún nos ha de librar. Pablo estaba en una situación muy adversa, estaba pasando con peligros y dice que incluso había perdido la esperanza de salir con vida. Pero miren la persona que confía en Dios, miren la persona que cree en la resurrección de Cristo, miren cómo esa verdad que está en la mente baja en el corazón y yo lo practico. Miren Pablo lo que dice en el versículo 10, a fin de que esta prueba me está llevando a mí a que yo no confíe en mí, sino en Dios que resucita a los muertos. Esta prueba ha sido diseñada por el Señor. Esta situación ha sido orquestada por el Señor para que yo pueda glorificar su santo nombre y para que yo pueda confiar en Él. Eso es lo que Pablo estaba tratando de decirle a los corintios. Es interesante cómo inicia, y volvamos al capítulo 15. Mire cómo inicia el versículo 31. Una palabra que dice, les aseguro. Ahora, hermanos, esa palabra, les aseguro, os aseguro, en el griego implica un juramento. En otras palabras, lo que él está diciendo, lo juro por. Pero mire por lo que jura Pablo en el versículo 31, por la satisfacción que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Por la satisfacción, por la gloria que siento por ustedes en Cristo Jesús, nuestro Señor. Se puede decir, híjole, que el Pablito era bien jactancioso, pastor. Estaba enalteciéndose a sí mismo. No, si usted lee bien el versículo, ¿qué estaba exaltando Pablo? La jactancia de él eran los creyentes en Corintios, pero él estaba apuntando que la existencia de ellos como creyentes se daba por la obra de Cristo Jesús, en el cual Dios en su gracia le permitió participar en esa obra, avanzando y predicando el evangelio. En otras palabras, Pablo se estaba jactando no en él, sino en Dios. El que se gloríese en el Señor, porque toda la obra la ha hecho el Señor, el que hace nacer de nuevo a cada una de las personas y los incorpora al cuerpo de la iglesia. Él se estaba jactando, se estaba gloriando en el Señor. Como dice un teólogo, dice, este es un juramento muy revelador para asegurarse de que ellos entiendan la verdad de cómo Él constantemente se enfrenta con la muerte. Jura por aquello que es lo más querido para Él, la propia existencia de ellos en Cristo Jesús, la cual también surgió mediante esfuerzos que lo habían expuestos a Él a peligros así. Interesante, hermano. Fin de la cita. La jactancia no la hace Pablo para exaltarse a sí mismo, sino que lo hace para exaltar la obra de Cristo en los Corintios por medio de su trabajo. Increíble, ¿verdad? Cómo él está conectando también otra área y es acerca del servicio, cómo lo conectamos con la resurrección de Cristo. Y eso es algo muy importante, amado hermano, a trabajar en la obra del Señor. Tú estás trabajando en la obra del Señor. Sé que Él está hablando acerca del ministerio y todo, pero yo te traslado la pregunta y la aplico de esta manera. ¿Cuánto tú estás trabajando en la obra del Señor?
¿Para ti es importante eso? ¿Para ti es importante servir a otros hermanos en la fe? Hace una semana estábamos reunidos con los líderes de la iglesia, estábamos eh, discutiendo acerca de un tema, y es que decíamos antes, cuando estábamos en otra iglesia, con otra teología, como que éramos más responsables en cuanto al servicio. Nos decían media hora antes tienes que venir, llegábamos media hora antes. Tienes que dar tanto, dábamos. Pero después, cuando empezamos a conocer todas estas verdades de las escrituras, como que ese ímpetu y esa responsabilidad va menguando. ¿Por qué? Es lo que pasa. Es más fácil venir, dar 10 reglas, tienes que seguir estas 10 reglas y darle viaje a decir, encontrar el porqué y el propósito del por cual yo estoy sirviendo. Yo sirvo porque el Señor me ha llamado a ejercer su obra de una determinada forma, pero lo que me motiva a mí, mis motivantes que hay detrás de mi corazón y de todo lo que yo hago, ¿dónde apunta? ¿Hacia mi persona o hacia Cristo? Y ese es el meollo de acá. Porque entonces nosotros ahora que conocemos todo esto, les huimos a las responsabilidades dentro del ministerio, porque no has entendido el propósito que hay detrás de eso. El servir a tus hermanos, amado hermano, amada hermana, es un deleite, es un gozo, es un placer y lo hacemos por amor. ¿Por amor a quién? A Cristo. Y la resurrección de Cristo está ahí. Pablo era un ejemplo acerca de ello. Pablo era un ejemplo acerca de ello. Mira el versículo 32. Dice, si por motivos humanos luché contra fieras en Éfeso, ¿de qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Él sigue hablando de la misma pregunta. Dice, miren, si yo todos estos peligros lo hice por motivos humanos, ¿de qué provecho es esto? ¿De qué me sirve todo esto si lo hice por motivos humanos? ¿Ustedes creen que si hay algo, hay un aspecto de que humano en medio de todo esto, que lo hice por mis motivantes son humanos y a pesar de todo eso, ¿usted cree que yo hubiera hecho eso por motivos humanos? ¿Usted cree que yo hubiera aguantado azotes? ¿Usted cree que yo hubiera aguantado cárceles? ¿Usted cree que hubiera aguantado persecuciones, traiciones? Si fuera por motivos humanos, ¿usted cree que qué provecho sacó esto? Dice él en el versículo 32, ¿de qué me aprovecha todo esto? Y él dice, las fieras de Éfeso. Acuérdense que Pablo se encontraba en Éfeso cuando estaba escribiendo la carta a los Corintios. Entonces, dice, yo luché contra las fieras de Éfeso. No es que Pablo estaba ahí luchando con fieras, ¿verdad? No, hermano, en un sentido metafórico, haciendo referencia a la oposición que él estaba en ese momento percibiendo en Éfeso, donde estaba escribiendo la carta. Para que tenga una idea de esas fieras en Éfeso, vamos a Hechos 19. Hechos 19, versículo 23. Acuérdense que Pablo está hablando acerca de los peligros que él enfrentó por seguir predicando el evangelio, porque en el corazón de Pablo estaba muy enraizado la resurrección de Cristo. Y eso era lo que a él le movía.
Mire lo que dice el versículo 23. Por aquel tiempo se produjo un alboroto, no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficio semejante y dijo: compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino que en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado, diciendo de que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando ellos oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar: grandes Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron en el teatro arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo que eran de Macedonia. Mire lo que el corazón de Pablo dice, que cuando Pablo quiso ir a la multitud, interesante, ¿verdad? Los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, les enviaron el mensaje y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea y la mayoría no sabía por qué razón se había reunido. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea, pero cuando se dieron cuenta de que era judío, un clamor se levantó de todos ellos, gritando como por 2 horas: grandes Diana de los Efesios. Dejémoslo ahí. Las fieras de Éfeso. Yo a veces me pongo a pensar qué hubiera hecho yo, y lo mismo le pregunto a usted, qué hubiera hecho usted si hubiera estado en los zapatos de esos hermanos en la fe, en los zapatos de Pablo. Había una multitud de personas que estaban con ira. Eran personas que eran fieles a Diana. Y Demetrio había dado un discurso imponente. Y agarran a tus hermanos. Ya me imagino a Pablo que agarraron a sus hermanos, a Gayo y a Aristarco, dice ahí. Y él queriendo ir a la multitud para ver qué ha pasado con los hermanos. ¿Ve? Ese tipo de situaciones son las que él se enfrentó en su ministerio. Por eso es que él dice: ¿de qué aprovecha esto? Si lo hice humanamente, ¿de qué provecho voy a sacar en medio de todo esto? De estos peligros, de todo esto que me has echado. ¿Qué sentido tiene vivir de esta manera? Y esa es una reflexión personal de la vida de Pablo en el ministerio. Si Cristo no resucitó, sería absurdo y muy tonto hacer todo esto. Vivir sin la esperanza de la resurrección es vivir una vida sin sentido. Por eso es que dice: comamos y bebamos que mañana moriremos, haciendo referencia a una porción que se encuentra en Isaías 22:13. Les dice: miren, ¿qué provecho? ¿Ustedes creen que humanamente yo quisiera haber hecho? ¿Qué provecho saco de esto? Si es así, si Cristo no ha resucitado, si no hay resurrección de los creyentes, comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y Pablo es intencional al traer este versículo en este momento, porque nos trae a luz
La actitud del pueblo de Israel cuando ellos estaban dando cuenta que su país estaba siendo invadido. Entonces este pueblo, en lugar de orar, este pueblo, en lugar de doblegarse en oración para buscar la fortaleza en el Señor, ellos buscaron darle rienda suelta a sus placeres. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Comamos todo, la carne, como que si fuera la última vez. Bebamos todo el vino que podamos, porque el fin se acerca. En lugar de buscar a Dios en oración, buscar la fortaleza en el Señor, en oración y arrepentirse de sus malos caminos. Entonces, en lugar de hacer eso, lo que ellos dijeron, comamos y bebamos que mañana moriremos. Y Pablo es intencional al traer este versículo que está en Isaías, porque les dice, qué miserable la vida si se vive así. No tiene sentido, es algo muy absurdo. Y esto nos pone en perspectiva a nosotros, o estos versículos nos describen la mentalidad de aquellas personas que han decidido no creer en la resurrección, porque son personas que han decidido vivir aparte de Dios. Amado hermano, amada hermana, ¿vive usted de esta manera? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. No, si lo que estamos pasando ahorita es lo último. ¿Vives tú de esta manera en tu vida? ¿Cómo respondes ante las adversidades, las preocupaciones, los temores, la incertidumbre? ¿No es cierto? La vida tiene mucha incertidumbre. Tú no vas a ver qué va a pasar el día de mañana. Cada día trae su propio afán, dice Mateo 6. Pero esa incertidumbre de no saber qué va a pasar el día de mañana, esa angustia, esa aflicción, ¿cómo tú lo manejas? ¿Te imaginas tú ponerte en los zapatos de Pablo por un momento y que te digan, o uno de los apóstoles, si sigues predicando, si sigues creyendo en el Evangelio de Jesucristo, entonces te vamos a matar, te vamos a apedrear. Mira todas las piedras que están ahí en el suelo, todas estas te van a caer en la cara. ¿Cómo responderíamos nosotros? No es malo preocuparse, hermano. Creo que es parte de lo malo es cuando esa preocupación gobierna tu corazón y ese miedo gobierna tus decisiones. Eso es pecaminoso. Pero sí mi preocupación me lleva a confiar más en Dios y a llevar en oración a Dios esa preocupación, que es lo que dice Filipenses, ¿verdad? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas sus peticiones a Dios en oración. Dios nos da la salida. Dios dice, te vas a preocupar por la incertidumbre de la vida, tu corazón pecaminoso, pero direcciona estas preocupaciones en oración a mí. Confía en mí. Cultiva esa confianza. Necesitamos creer en la resurrección. Necesitamos creer en la resurrección de Cristo y como resultado tendremos una vida constante, de constante confianza en Dios. Ese es el punto, hermano. La esperanza que hay en Cristo.
Y eso es algo que nosotros continuamente olvidamos como creyentes. ¿Sabe algo que a mí me gusta recordar constantemente cuando Dios en su gracia, en su misericordia me permite estar aconsejando a otros hermanos en la fe? Es esta verdad, la esperanza que hay en Cristo. Y les recuerdo siempre, hermanos, hermanas, recuerde la esperanza que tenemos en Él. Y eso mismo se los transmito a ustedes en esta noche. Recuerde constantemente la esperanza que tenemos en Cristo. Hay tantos versículos en la Biblia que nos recuerda constantemente una esperanza viva, dice primera carta de Pedro. Romanos 8 dice que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Lo crees? La resurrección de Cristo, cómo esto está conectado en nuestro diario vivir es algo muy importante. Ahora bien, puede ser que algunos puedan decir, pastor, a mí me está costando esto. Me está costando lidiar con todo esto. Yo ya no puedo. Yo siento que no encuentro rumbo aquí. Y yo entiendo todo esto, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y es lo que me gusta de Pablo, que Pablo viene y les dice, vaya, miren, esto está mal, pero ¿saben qué? Arrepiéntanse. Esa manera de pensar ya no lo hagan, hermano. Y los últimos dos versículos, él hace una tremenda exhortación a los corintios. Mira el versículo 33. Y lo primero que dice es, no se dejen engañar. Y de ahí dice el versículo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pablo hace tres exhortaciones finales para que los corintios cambien esa mentalidad de considerar que no existe una resurrección de los creyentes. En primer lugar, les dice Pablo, no se engañen. En segundo lugar, el versículo 34 dice, sean sobrios. Y en tercer lugar, dejen de pecar. Y es una tremenda exhortación que hace Pablo a los corintios, porque esta mala teología se evidenciaba en una mala conducta. En lugar de ello, ellos deben de creer en la resurrección de Cristo y vivir de acuerdo a esa verdad. Debemos de creer, hermano, o debemos de vivir como personas que no solo tienen en Cristo un pasado, sino también un futuro. Ese es el punto de Pablo. En Cristo lo tenemos todo. Y el primer imperativo dice, no se engañen, no presten sus oídos a esas enseñanzas que conllevan a una mala praxis, a una mala práctica. Y luego ocupa una frase de un comediante de la época y dice, las malas compañías corrompen las buenas costumbres, en el versículo 33. Algunos creen que habla acerca también, porque hace referencia a ello, habla acerca de compañías, pero también habla acerca de conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y eso nos trae a luz a nosotros acerca de las amistades y las compañías que nosotros tenemos. Pero el punto de Pablo es, el acompañarte de malas amistades pueden influenciar negativamente en actitudes y conductas de una persona.
Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La mala teología conduce a una conducta mala. La mala teología corrompe los valores, porque la santidad, hermano, está asociado también con la enseñanza de la sana doctrina. Y es cierto que en su contexto está hablando acerca de aquellas personas que niegan la resurrección de los creyentes, pero también este mismo principio lo podríamos aplicar en otras áreas. Pero mi pregunta para usted en esta noche es, ¿tú tienes una influencia para edificación o para destrucción en la vida de la comunidad? ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo dijo en su palabra que vosotros sois la sal de la tierra? Y si la sal no tiene salinidad, ¿cómo va a ser salada nuevamente? No sirve para nada, dicen. ¿Y sabían ustedes que en los tiempos de Cristo la sal era utilizada también en todos aquellos lugares donde se acompañaba, donde estaba el montón de estiércol del pueblo? Ahí ocupaban la sal para minimizar el olor. Y Cristo cuando dice eso, dice, esa sal sin salinidad ni para eso sirve ni para el estiércol. Cuando habla acerca de la sal, habla acerca de esa influencia que nosotros como cristianos deberíamos de tener en un mundo pecador. Por Cristo. ¿Qué tanto ha sido de edificación o de destrucción en la vida de tus hermanos? Es eso que nos lleva a pensar a nosotros. En realidad, cuando yo estoy compartiendo con mis hermanos, estoy hablando acerca del Dios y de su obra. ¿O qué es lo que hago yo? Las malas conversaciones, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pablo ya lo había dicho anteriormente en la carta a los Corintios. Un poco de levadura leuda toda la masa. Versículo 34. Segundo imperativo, segunda exhortación, dice, sean sobrios como conviene. ¿Saben? Cuando dice la palabra sobrio es volver en sí, volver en la sensatez. Y dice, sed sobrios. Ellos estaban engañados, pero ahora, dice, increíble, ¿verdad? Es como, estaban engañados, ustedes tenían esta mala teología que los conllevó a esta mala praxis, pero ahora ya les expuse la verdad. Sed sobrios, vuelvan en sí, vuelvan a la sensatez, agarren esa verdad y atesórala en su corazón. Vean que lo que yo les estoy enseñando es palabra del Señor. Estaban engañados, sí, hermano, pero ahora saben la verdad, vuelvan en sí, piensen bíblicamente acerca de la resurrección y que se note en tu diario vivir. Me puede decir, pastor, ¿qué hago? Hermano, si hay cosas que tú tienes que corregir en tu vida por una mala teología en tu mente y en tu corazón, lo que se espera de ti y de mí es que tengamos espíritus enseñables y decir, Señor, perdóname. Perdóname por esto que he hecho, Señor, pero ayúdame, yo sin ti no puedo. Y corríjalo. Arrepentimiento. Sed sobrios.
Creo yo que eso de tener un espíritu enseñable es algo que deberíamos de tener todos los cristianos, hermanos. Si te equivocaste, si cometiste un acto de pecado, ve y pide perdón. Eso hace el cristiano. ¿Cuántas veces, pastor? 70 veces 7. Pero eso requiere humildad, hermano. Y en nuestro corazón muchas veces hay orgullo. Sed sobrios. Finalmente, el tercer imperativo que le hace Pablo en el versículo 34: dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios, para vergüenza de ustedes lo digo. Dejen de pecar. Y esto implica esa acción que se ha venido dando y desarrollando, y les dice, dejen de estar pecando de esta manera, dejen de estar pecando pensando de que Cristo no va, que Dios no va a resucitar a los creyentes. Y como resultado, su vida no tiene sentido. Dejen de pecar, de pensar de esa manera, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Increíble cómo él empieza a conectar, ¿verdad? El negar la resurrección, poco conocimiento de Dios. No conoces a Dios. La resurrección de Cristo es un punto cardinal en la vida cristiana, hermano. Por eso es tan importante. Mis amados hermanos, lo que crees determina cómo vives. La esperanza de la resurrección, aquellos que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, esa esperanza es una esperanza santificadora, ya que nos motiva a llevar una vida piadosa. Nos lleva a una vida piadosa. Pero ojo, hermano, esa vida piadosa que yo estoy haciendo es en gratitud por lo que Dios está haciendo en mí. Es la gracia del Señor en medio de todo esto. A medida que yo profundizo en la gracia de Dios, a medida que yo profundizo en la obra de Cristo, profundizo en la gracia de Dios y en la misericordia de Dios en mi vida. Y en gratitud y en obediencia, yo le amo a Él, le sirvo a Él y le sigo a Él. Un corazón diferente. Esta esperanza que es santificadora no me lleva a pecar más ni a tener orgullo, sino a crecer en el Espíritu y tener frutos dignos de arrepentimiento. Debemos de vivir en el presente, en este mundo, con la seguridad que Cristo derrotará a sus enemigos y nos resucitará con cuerpos glorificados. Cristo nos ha dado libertad y las cadenas del pecado han sido rotas. Ya no somos esclavos del pecado, sino que ahora le pertenecemos a Él. Somos esclavos de Cristo, le pertenecemos a Él y Cristo nos garantiza una eternidad en donde el pecado y la muerte no tendrán poder alguno. Como dice Primera de Pedro 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Cristo resucitó. Y ahora, ¿tú qué harás? Vamos a orar. Dios te bendiga. Realmente es un privilegio para nosotros que puedas escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Esperamos que Dios obra en tu vida grandemente a partir de lo que puedas escuchar y aprender a través de este sermón. Sin embargo,
Creemos que solo este sermón es insuficiente y no debería de suplantar por ningún motivo tu asistencia a una iglesia local. La iglesia local es el medio por el cual Dios obra en la vida de su pueblo. Te motivamos a que busques una iglesia sana donde congregarte o puedas contactarte con nosotros en nuestras redes sociales para que nos puedas visitar. Será un gusto poder servirte y que podamos juntos adorar a Dios en comunión con sus redimidos mientras aprendemos de su palabra. Que el Señor te bendiga.